Los mexicas y la guerra, por el doctor Sergio Ángel Vázquez Galicia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Introducción. Este 2021 se cumplen 500 años de la conquista hispano-indígena de México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Parte fundamental de los programas conmemorativos son los espacios de discusión y las publicaciones planeadas, pues en ellos es posible observar las nuevas miradas de los especialistas al proceso en busca de una mejor comprensión. En este escenario, uno de los temas que desde hace más de una década se ha revalorado es la relevancia del lado indígena de la conquista. El fondo de este enfoque ha sido el problema de conocimiento que genera ver a la conquista de México como la conquista hispana de México, pues esto ha propiciado una visión fragmentaria del evento. Actualmente es una prioridad buscar un análisis equilibrado, destacando no solo la parte hispana, ampliamente trabajada, sino explicando el peso que tuvieron el sistema de creencias, las dinámicas y las estructuras políticas, las instituciones, los actores sociales y las formas de hacer la guerra propiamente mesoamericanas. Aunque en este capítulo no se enfoca en la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco, sí lo hace en la importancia que tuvo la guerra para los mexicas, pues contar con un panorama general al respecto es básico para comprender la caída de las ciudades gemelas. Con ello, se busca poner énfasis en las peculiaridades mesoamericanas, económicas, políticas, sociales e ideológicas, que permitieron a los tenochcas y tlatelolcas hacer frente al invasor, y fueron aprovechadas para lograr el sometimiento del grupo que para el 1520 era hegemónico en buena parte de Mesoamérica. Breves antecedentes. La importancia de la guerra en el centro de México. La importancia de la guerra en el centro de México tuvo profundas raíces. A finales del periodo clásico temprano, entre el 500 y el 600 después de Cristo, Teotihuacán, ubicada en el noreste de la Cuenca de México, se encontraba en su apogeo. Las cifras más aceptadas señalan que estuvo habitada por entre 125,000 y 200,000 personas, que concentraba al 60% de la población de la cuenca y que la ciudad alcanzaba un perímetro de 22 kilómetros. Existe evidencia material de que los teotihuacanos sostuvieron relaciones con gente de los actuales estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y el área maya. También se sabe que establecieron alianzas políticas con Tikal y Monte Albán, y que otros centros políticos distantes del centro de México fueron sus colonias, como Caminalhuyú, Chingú, Matacapan. Asimismo, mantuvieron intensas relaciones de intercambio de productos con Veracruz y Puebla. En la cultura material teotihuacana existe un discurso ideológico que destaca como detentador del poder a un grupo de especialistas rituales que cumplía como función de ser intermediario entre los hombres y los dioses, y que estuvo ligado al dios de la lluvia, rayo y trueno, Ibidem. Al parecer, el grupo sacerdotal era el encargado de propiciar que los dioses otorgaran sus dones para la subsistencia. Por eso, son frecuentes las representaciones de sus manos dadivosas que derraman semillas sobre fértiles campos. Sin embargo, la arqueología también ofrece indicios de la relevancia de la guerra para los teotihuacanos. En la pintura mural de los recintos de la élite y en esculturas existentes, hay representaciones de hombres ataviados como guerreros, como sucede en el Patio Blanco de Atetelco, de animales con instrumentos bélicos, como las aves con escudos de Techinatitla, y de símbolos de la guerra, como el escudo cruzado por dardos en la cerámica, lechuzas y armas. A decir de David Charles Wright Carr, todas las representaciones formaron parte de un complejo iconográfico de la guerra teotihuacana. Por su parte, los trabajos arqueológicos recientes realizados por Saburo Sugiyama, Leonardo López Luján, Nahua Sugiyama, Verónica Ortega Cabrera y William L. Fash en la Pirámide de la Luna, Pirámide de la Serpiente Emplumada y el complejo de la Plaza de las Columnas
dan cuenta de que las alianzas políticas con centros poblacionales distantes y el sacrificio de cautivos era importante para los teotihuacanos. La guerra, pues, fue una práctica relevante para Teotihuacán, aunque no cundiera de manera tan clara en sus discursos ideológicos. Para el periodo epiclásico del 600 al 900 después del Cristo, también existe evidencia clara de la importancia de la guerra. Algunos de los principales centros políticos del momento fueron arqueología, fueron, perdón, Tula en Teotlalpan, Teotenango en el Valle de Toluca, Xochicalco en Morelos y Cholula y Cacaxtla en el Valle de Puebla-Tlaxcala. Luego de la caída de Teotihuacán, estas ciudades se encargaron de la recomposición política y la distribución de las rutas de intercambio de productos, manteniendo una intensa actividad comercial que no careció de conflictos bélicos. La ubicación de las ciudades, su arquitectura e iconografía estuvieron a tono con este ambiente. Fue característico de la época que se ocuparan sitios elevados para los emplazamientos, los cuales les permitían vigilar los principales valles aledaños y les brindaba seguridad por su inaccesibilidad. En los complejos arqueológicos fue común incluir elementos defensivos como murallas, fosos y guarniciones, Teotenango, Cacaxtla y Xochicalco. El arte mantuvo entre sus motivos elementos de complejo iconográfico de la guerra. Guerreros, armas e insignias, corazones humanos y sangre. Un ejemplo destacado es el mural de la batalla de Cacaxtla, que aunque recientemente ha sido analizado como la representación del sacrificio del dios del maíz, nos pone al tanto de que las relaciones entre grupos del centro de México y foráneos no siempre fueron cordiales. En el periodo epiclásico coincidió con la contracción de unos 250 kilómetros de la frontera norte-mesoamericana y con la migración masiva hacia el sur de grupos mesoamericanos, que fueron fronterizos y aridoamericanos. Para el posclásico temprano, del 900 al 1200 después de Cristo, la presencia de estos grupos, llamados generalmente chichimecas, en el centro de México, creó inestabilidad política y, en consecuencia, los enfrentamientos bélicos se volvieron una respuesta cotidiana a los conflictos. Hacia el 900 después de Cristo, la ciudad de Tula, Xicocotitlán, era el centro hegemónico del altiplano central. Su influencia sobre lugares distantes hizo pensar a Wigberto Jiménez Moreno que los toltecas sí llegaron a la construcción del imperio. En la ciudad hay evidencia de contactos comerciales con los actuales Estado de México, Puebla, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. El complejo iconográfico de la guerra tuvo continuidad en Tula y se enriqueció con la adopción de los elementos llegados con los migrantes fronterizos. En la ciudad tenemos presencia del zompantli, de la idea del sacrificio humano, felinos y aves devorando corazones, del culto a la muerte, Coatepantli, y de representaciones de guerreros, atlantes, pilastras y banquetas. Es posible que la actividad bélica fuera un factor importante para la imposición de un sistema tributario, pues el Chalca Chimalpain Cuautlehuanintzli 1579 a 1565 señala que Tula conformó junto con Culhuacán y Otompan la primera Exan-Tlacoloyan, triple alianza, de la que se tiene noticia en el centro de México. La migración mexica y la guerra. Por cuestiones de espacio, no es posible explicar con detalle los pormenores de la migración mexica al centro de México, ni de su establecimiento en el islote. Nos conformaremos con destacar algunos aspectos que ideológicamente los ligaban con la guerra. Los mexicas formaron parte de la oleada de pueblos migrantes que llegaron a la cuenca de México. Las fuentes ofrecen múltiples fechas sobre su salida de Aztlán o Chicomostoc, por lo que diremos que fue a inicios del siglo XII. Según Cristóbal del Castillo, 1540 a 1604, en Aztlán ya existía una división entre pilis y macehuales. Los aztlanecas, que en el futuro serían nombrados mexicas,
estaban sometidos a los tlaloque, los que gobiernan, quienes los maltrataban y les obligaban a tributar en exceso. Según la crónica Mexicayotl, a finales del siglo XVI, el primer momento que vinculó a los mexicas con la guerra se presentó cuando Huitzilopochtli les ordenó salir de Aztlán. Cuando salí, fui enviado acá. Diéronseme allá la flecha y el escudo, puesto que la guerra es mi tarea. Según esta misma obra, también le encomendó al grupo la misión de conquistar el mundo conocido. Para que mi voluntad rija en los poblados de todas las partes, esperaré, me enfrentaré, me encontraré con las gentes de los 4 puntos cardinales. A cambio, les hizo la siguiente promesa: no conquistaré inútilmente, sino para que vea yo la casa de piedras preciosas, la casa de oro, la casa de pluma de quetzal, la casa de esmeraldas, la casa de coral, la casa de amatistas, las diversas plumas, el cantinga azul, el flamenco rojo, el tzintzintán, todas las plumas preciadas, el cacao multicolor y el algodón policromo. Esto quiere decir que sus dioses les entregaría la Toltecayotl o Toltequidad, es decir, las riquezas que los náhuatls del siglo XVI le atribuían a la ciudad por excelencia, Tula. El segundo momento que vinculó al grupo migrante con la guerra se presentó luego de pasar por Teoculhuacán. Según el Códice Buturini, a principios del siglo XVI, después de sacrificar a los Mimixcoatl, Huitzilopochtli se manifestó en su nahual de águila para entregar al grupo los instrumentos de su oficio. Les dio el arco, la flecha y la red. La crónica Mexicayotl señala que en ese momento el dios de la guerra les cambió el nombre. Ahora no os llamaréis ya aztecas, vosotros sois ya mexicanos. Con esas dos acciones, Huitzilopochtli reforzó la identidad guerrera del grupo. El tercer momento que destacaremos se presentó en las 3 supuestas divisiones que sufrió el grupo durante la migración. Primero en Michoacán, luego en Malinalco y finalmente en Coatepec. Para ejemplificarlo, solo retomaremos la separación de Malinalco. Según la historia de las indias de Diego Durán, 1537-1588, una vez instalados en Malinalco, Malinalxochtl, hermana de Huitzilopochtli, comenzó a hacer conquistas mediante la magia. Esta acción molestó al dios patrono, así que solicitó al grupo abandonar a su hermana y a su sobrino Copil, pues eran perjudiciales al grupo, ya que no los mandó a hechizar ni a encantar las naciones, ni a atraerlas a su servicio por esa vía, sino por ánimo y valentía del corazón y brazos, por el cual modo piensa engrandecer su nombre y levantar la nación mexicana hasta las nubes. Con esos ejemplos es posible afirmar que los mexicas se consideraban ligados a la guerra por designio divino, y aunque muchos de los sucesos de la migración narrados en las crónicas pertenecían al plano de lo ideal, los recursos empleados por los mexicas para integrarse a la dinámica política de la Cuenca de México dan muestra de que, en efecto, su potencial bélico fue su carta de presentación. El contexto político de la Cuenca de México a la llegada de los mexicas. La desaparición de la hegemonía tolteca, 1150 después de Cristo, creó un vacío de poder en la cuenca, y la tensión entre los centros políticos que se lo disputaron aumentó. 4 de las ciudades más relevantes del momento fueron Azcapotzalco, Chichimecas, Otomíes, Matlancincas y Mazahuas, que según el fray Juan Torquemada, 1557-1624, fue una de las primeras ciudades fundadas por los migrantes. Jaltocan, Otomíes y Mazahuas, que en los siglos XIII y XIV logró establecer su dominio en el norte de la cuenca y parte de Teotlalpan. Culhuacán, Nahuas, donde se establecieron los sobrevivientes de la destrucción de Tula en el sur, y Cuatlinchán, Aculhuaques, en el oriente. A inicios del siglo XIII llegaron a la cuenca los chichimecas de Xolotl, que primero se establecieron en Tenayuca, Xolotl y Nopaltzin, y a inicios del siglo XIV cambiaron su capital a Texcoco. Cuando los mexicas entraron a la Cuenca de México,
principios del siglo XIII, se sumaron a la compleja dinámica de alianzas a través de las cuales los centros de poder más relevantes buscaron la hegemonía. Según el Códice Boturini, el Códice Aubin, 1607, los mexicas se establecieron durante algún tiempo en Chapultepec, pero en el año 2 Caña fueron sometidos y expulsados por los culhuas. El grupo fue presentado ante el gobernante Cocoxtli y confinado a Contitlán. A partir de ese momento, entregaron servicio de guerra a los culhuas. Uno de esos servicios fue la conquista de Xochimilco. Según el Códice Boturini y el Códice Aubin, Cocoxtli solicitó a los mexicas que fueran a la guerra y les pidió, como muestra de sus trabajos, que le llevaran un bulto con las orejas de los cautivos. Los mexicas, provistos únicamente con navajas de obsidiana, vencieron a los enemigos y llevaron al gobernante Culhua una bolsa con las narices de sus prisioneros. A partir de la conquista de Xochimilco, la capacidad bélica de los mexicas fue reconocida por los grupos hegemónicos e incluso considerada peligrosa. Por tal motivo, los culhuas les dieron Tizantlán para habitar, un lugar complicado para la subsistencia, en donde podían tenerlos controlados. Tiempo después, Huitzilopochtli volvió a recordar al grupo que esa no era la tierra prometida y les ordenó salir haciendo la guerra a los culhuas. Posteriormente, los mexicas se refugiaron en la laguna y al poco tiempo dieron con la señal que les indicaba el lugar prometido por su dios patrono. Según la relación del origen de los indios, 1583, de Fray Juan de Tovar, los teomamas encontraron una hermosa águila sobre el Tunal y alrededor mucha cantidad de plumas verdes y azules, coloradas, amarillas y blancas, de los galanos pájaros con que esa águila se sustenta. En este relato, Huitzilopochtli es el águila, y las aves de múltiples colores, los pueblos que los mexicas someterían mediante la guerra. Torquemada señala que también los tlatelolcas tuvieron su portento fundacional. En este caso se trató de un remolino que se situó sobre un montón de arena. Aún no existe un total acuerdo sobre cuál ciudad se fundó primero, y tampoco de la fecha exacta del establecimiento de Tenochtitlan, primeras décadas del siglo XIII, pues las fuentes ofrecen por lo menos 5 años diferentes. De lo que sí existe es que la doble fundación se originó por los conflictos entre dos facciones mexicas y que ambas ciudades se fundaron con la autorización de los tepanecas, porque el islote se encontraba en sus dominios y les convenía su presencia en el lugar para resguardar sus fronteras de otros centros de poder como Culhuacán y Texcoco. Después de fundar las ciudades, los mexicas buscaron la legitimidad política. Las viejas diferencias entre facciones se volvieron a ser presentes, mientras que los tlatelolcas buscaron una relación favorable con el grupo hegemónico, eligiendo como su tlatoani al hijo de Tezosomoc, gobernante de Azcapotzalco. Los tenochcas, con la autorización del tlatoani tepacneca, optaron por vincularse con el prestigioso tolteca de Culhuacán, eligiendo como su primer tlatoani a Camapitchi, 1372-1391, a quien posteriormente casaron con Ilancueytli, la hija de Achitometl, el gobernante culhua en turno. Para ese momento, los mexicas tenochcas y tlatelolcas seguían como tributarios de los tepanecas y participaban intensamente en la dinámica política de la cuenca como tropas auxiliares de Culhuacán y Azcapotzalco. En 1395 ayudaron a los tepanecas a conquistar Xaltocan. Sahagún señala que a partir de ese momento Azcapotzalco, Culhuacán, Coatlinchan se convirtieron en los principales centros políticos y es posible que extraoficialmente funcionaran como una triple alianza. Además, Texcoco ya se había convertido en el centro político importante en la parte oriental de los lagos y un serio rival para los tepanecas, quienes expandían su área de dominio colocando a los hijos de Tozosomoc en el gobierno de los pueblos conquistados. Según la tradición historiográfica mexica, aunque Tezosomoc autorizó que Tenochtitlán tomara un tlatoani culhua, su trato a los tenochcas durante el gobierno de Acamapitchi fue reservado. Durán señala que el tlatoani tepacneca nunca les exigió excesivos tributos, los cuales solo pudieron cumplir con la ayuda de Huitzilopochtli. Pero la relación política comenzó a mejorar cuando Huitzilopochtli
1391-1417 llegó al gobierno y logró una alianza sólida con los tepanecas, tomando como esposa a una hija de Tezosomoc. Durán señala que con el nacimiento de Chimalpopoca, nieto de Tezosomoc, los tenochcas consiguieron una reducción de los tributos. En esos momentos, los tenochcas comenzaban a manifestarse como un centro político poderoso que iba planeando estrategias para posicionarse fuertemente en la cuenca. Posteriormente, con la elección de Chimalpopoca, 1417-1427, como tlatoani, los tenochcas lograron un mayor apoyo del gobernante tepaneca, generando fracturas al interior del grupo o haciendo evidentes las existentes. Una muestra de ello se presentó cuando Tezosomoc aceptó llegar a Tenochtitlan el agua del manantial de Chapultepec, así como los materiales y la mano de obra para canalizarla. Un grupo de élite tepaneca liderado por Maxtlat, hijo de Tezosomoc, manifestó abiertamente su desacuerdo. La guerra contra los tepanecas. Las crónicas de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, 1578-1650, narran que en su intento por hacerse de la hegemonía en la cuenca, los tepanecas comenzaron a conquistar los pueblos de la provincia de Aculhuacan. Según el historiador texcocano, el conflicto escaló dimensiones, primero cuando Tezosomoc le negó el reconocimiento a Huehue Ixtlilxóchitl como el nuevo chichimeca Tecutli de Texcoco. Luego, cuando comenzó a dar trato de pueblo conquistado a la capital Aculhua, exigiendo la entrega excesiva de tributo. La guerra entre Texcoco y Azcapotzalco terminó con la muerte de Huehue Ixtlilxóchitl, la persecución de su hijo Nezahualcóyotl y la usurpación del gobierno de Aculhuacan. En 1427, el fallecimiento de Tezosomoc complicó la situación para los tepanecas. En ese momento se hizo evidente la lucha de facciones preexistente. El tlatoani de Azcapotzalco había dejado en el gobierno a su hijo Tayau, pero Maxtlat, gobernante de Coyoacán, rechazó la decisión y lo asesinó para usurparle el poder. En este contexto, el buen trato hacia los mexicas cambió. Según la tradición Aculhua y la Tenochca, Maxtlat también mandó asesinar a Chimalpopoca y a Tlacateotztlin, gobernante de Tlatelolco. Isabel Bueno Bravo atisba una alianza entre los gobernantes mexicas y Tayau para matar a Maxtlat, lo que derivó en su asesinato. Sin embargo, Clementina Badcock no descarta la posibilidad de que una facción de los mismos tenochcas mataran a su tlatoani. Las pretensiones de los pueblos emergentes de la cuenca, la disputa entre facciones al interior de cada grupo, las tensiones entre centros políticos generadas por el proceso a través del cual los azcapotzalcas se convirtieron en el pueblo hegemónico y la sucesión en el gobierno tepaneca derivó en la guerra contra Azcapotzalco. Los mexicas eligieron como nuevo tlatoani a Ixcoatl, 1427-1440. Los tlatelolcas a Cuauhtlatoa. Ambos se separaron para la guerra. Mientras tanto, Nezahualcóyotl decidió salir de la cuenca para establecer alianza con los pueblos del Valle de Puebla-Tlaxcala. En 1428, mexicas, tenochcas y tlatelolcas, texcocanos y varios pueblos de la cuenca y el Valle de Puebla-Tlaxcala, tlaxcaltecas y huejotzincas pactaron una alianza con la que conquistaron a los tepanecas. No entraremos en detalles sobre el enfrentamiento bélico, tampoco sobre las múltiples interpretaciones de cómo se desarrolló la conquista de Azcapotzalco y Coyoacán, o cómo sucedió la muerte de Maxtlat. Solo mencionaremos 4 aspectos que Nigel Davis ha planteado como fundamentales para el triunfo de los tepanecas, sobre los tepanecas. Punto 1. La ayuda de los pueblos del Valle de Puebla-Tlaxcala, en particular de los huejotzincas. Punto 2. El genio político de Nezahualcóyotl, como forjador de alianzas. Punto 3. La preparación militar de los tenochcas encabezados por Ixcoatl. Punto 4. La ineptitud de Maxtlat para conseguir alianzas. Estratificación social y consolidación del Tlatocáyotl Tenochca. Durán señala que en los momentos previos a la guerra contra los tepanecas, los Macehualtin
tenochcas se acobardaron y decidieron establecer un pacto con los pipiltin, en el que se comprometían a ser sus tributarios si salían vencedores. Aunque seguramente el acuerdo no existió, el triunfo sobre los tepanecas fue aprovechado por los pilis para construir un discurso ideológico que justificaba la radical diferencia social que mantenían con los macehuales. El grupo pili, hijo, estuvo integrado por tres categorías: el tlazopili, pili precioso, que poseía linaje; el tecpili, pilín del Tecpan, funcionario de las casas del gobernante; y el cuaupili, pili rústico, que había ascendido al grupo en el poder por méritos en la guerra. Los tres tipos conformaron un reducido sector privilegiado, detentador de las funciones de gobierno, administración y justicia, así como la dirección militar, del trabajo y del sacerdocio. Sus integrantes eran tributarios y tenían acceso a todos los bienes de prestigio. Por su parte, el grupo Macewali, el merecido por penitencia o el que merece por penitencia, estaba integrado por la mayoría de la población. Se dedicaba al trabajo agrícola, a los oficios, tributaba, participaba en el trabajo de obras públicas, en la guerra, y tenían prohibido el acceso a los bienes suntuarios. Asimismo, la victoria sobre Azcapotzalco fue clave para la consolidación del Tlahtocayotl, Tenochca, estado. Aunque en las fuentes hay indicios de la existencia de las figuras del Cihuacóatl, serpiente femenino, Tlacatecatl, el del Tlacateco, y Tlacochcalcatl, el del Tlacochcalco. En los gobiernos anteriores a la guerra tepaneca, Durán y Alvarado Tezosomoc muestran que el Tlahtocayotl mexica se consolidó oficialmente cuando Izcoatl y Tlacaelel conformaron el Tlatocan, lugar de gobierno, o Consejo de los Cuatro, órgano permanente integrado por Tlacatecatl, el Tlacochcalcatl, el Eshuahuacatl, el rasgador de sangre, y el Tillancalqui, el de la Casa de la Negrura, el encargado de las funciones tan relevantes como la participación en las exequias del Tlatoani, la elección de uno nuevo, la ejecución de los gobernantes rebeldes, la planeación de la guerra y la expansión militar, la imposición del tributo y la vigilancia del sistema tributario, la resolución de problemas entre pueblos sujetos y la participación como sacerdotes en ritos relevantes para el Estado. Estos cuatro grandes funcionarios también eran elegibles para el cargo de Tlatoani. Además, después de la guerra tepaneca, fueron nombrados, sin que se tenga mucha claridad al respecto, una gran cantidad de funcionarios medios que en los momentos oportunos eran convocados por el Tlatoani y el Cihuacóatl para conformar consejos extraordinarios dentro del Tecpan, y se encargaban no solo de aconsejar, sino de funciones administrativas y jurisdiccionales en asuntos de gobierno, hacienda, guerra, justicia, comercio y clero estatal. Aunque Durán no lo menciona, seguramente en ese momento también se crearon una gran cantidad de cargos menores, como los calspixque, los que guardan la casa, encargados de la recolección del tributo; los topile, los que poseen vara, con funciones de policía; los tequihuaque, los que poseen un cargo, y un eficiente cuerpo de embajadores y sistema de mensajería independientes de los consejos. A la cabeza del Tlahtocayotl se encontraba el Tlatoani, el que está hablando o el que gobierna, y el Cihuacóatl, que, según trabajos recientes, desarrollaba de manera conjunta funciones internas como gobernar la ciudad, impartir justicia, procurar el trabajo de las tierras, administrar el tributo y redistribuir los bienes de prestigio, y externas como reforzar las alianzas políticas con otras ciudades, organizar las guerras de conquista, imponer condiciones de rendición a los pueblos, castigar a los transgresores, vigilar la economía de las ciudades sujetas, imponer el tributo, supervisar su recaudación y envío a Tenochtitlan, resolver conflictos en los pueblos conquistados e imponer gobernantes afines a los intereses tenochcas. Y finalmente, un funcionario muy importante del Tlahtocayotl fue el Tecutli, señor,
Se trata de un personaje de origen macehual, que por sus logros en la guerra era seleccionado para ser intermediario entre el Estado y los Calpultin, plural de Calpulli. Entre los nahuas, los integrantes de los también llamados barrios estaban fuertemente unidos por lazos de parentesco, el culto a un dios patrono, Calpulteotl, y el oficio y el territorio. Estas unidades básicas de organización social tenían relativa independencia del Tlactocayotl, pues poseían su propio gobierno de tipo gentilicio, que estaba encabezado por el Teachcau, el hermano mayor, que era el representante del Calpulli ante el Estado, y sus auxiliares, Calpulhuehuetlque, o ancianos del Calpulli, que se encargaban de la administración interna, distribuyendo parcelas, vigilando la entrega del tributo, cuidando el orden interno y dando solución a juicios menores. En Tenochtitlan, cada una de las 4 parcialidades en las que fueron repartidos los Calpultin desde la fundación de la ciudad estuvo bajo el gobierno de un tecutli, y también lo estuvieron los pueblos sujetos. Esta compleja estructura del Tlahtocayotl mexica fue necesaria para gobernar y administrar la ciudad, que en 1430 conformaría una nueva Excan Tlacoloyan, con Texcoco y Tlacopan, y daría inicio a una expansión militar para imponer su sistema tributario en buena parte de Mesoamérica. Tlahtocayotl, educación y guerra. Por lo menos, desde 1428, para el Tlahtocayotl Tenochca fue imperante relacionar al sector masculino de la población con la guerra. Este proceso comenzaba 4 días después de que nació un varón, cuando se realizaba el ritual de asignación de Tonali, que era la fuerza anímica vinculada con su crecimiento, fortaleza y fortuna. En el ritual, la partera colocaba en la mano de la criatura una reproducción en miniatura de un escudo y unas flechas que lo distinguirían como guerrero, como se observa en el folio 57R del Códice Mendocino. Luego, la partera entregaba a los guerreros el cordón umbilical del recién nacido, junto con un escudo y las flechas, para que fueran enterrados en el campo de batalla. De esta manera se relacionó al niño recién nacido, pero sobre todo a los pequeños que presenciaban la ceremonia con el ámbito y las actividades propias de su género, las cuales posteriormente se reforzarían en el templo escuela. Durán indica que después de 1428, Izcuatl, 1427 a 1440, estableció en los diversos calpultin de la ciudad de Tenochtitlan recogimientos y colegios de mozos y muchachos. Varias décadas después, el gobernante de Texcoco, Nezahualpilli, recomendó a Moctezuma Xocoyotzin, 1502 a 1520, que no descuidara los colegios y las casas de recogimiento que hay en la ciudad, de donde salen instruidos los mozos para la guerra. Aunque la práctica de crear instituciones educativas debió formar parte de una larga tradición cultural entre los náhuatl, y por tanto no es posible atribuírsela a los mexicas. Tiene razón Juan José Batalla Rosado al señalar que el Estado Tenochca fue consciente del importante papel que desempeñaba la educación para su preservación. A través de la educación, los Pipiltin buscaron el control de la población, protegieron los intereses de su grupo y se aseguraron de dar continuidad a la expansión de sus dominios, preparando al sector joven de su población para la guerra. Con estos intereses en mente, hicieron de la asistencia a los templos escuela un asunto obligatorio. Primero, mediante la creación de un discurso ideológico religioso, según el cual la criatura corría riesgo de morir tempranamente si no era consagrado a los 20 o 40 días después de nacido al templo escuela. Así lo señala el Códice Florentino, 1575-1577. Los que aman a los niños, dizque para que el niño no muera pronto, lo ofrecen al templo, lo hacen pertenecer al templo. Y en segundo lugar, clasificando la inasistencia a la institución educativa como cosas del crimen lexen majestatis y motivo de penas señaladas. La educación en los templos escuela y la guerra.
Las fuentes coinciden en que el templo escuela en el que recibían educación los pequeños pilis se llamaba Calmecac, en la hilera de casas. En Tenochtitlan existían 7 de estos recintos, que se ubicaban en los Calpultin de Tlazopipiltin. Además, los tenochcas tenían el control sobre los templos escuela de sus pueblos sujetos y eran vigilados por el Huitznahuac Teohuatzin, el Tepan Teohuatzin y el Mexica Teohuatzin. El dios patrono de los Calmecac fue Quetzalcóatl, por ser el creador de los conocimientos y del sacerdocio. Las fuentes señalan que la reclusión de los niños era de tiempo completo y que la vida era sumamente austera y estricta. Esto se debía a que se ponía en énfasis en la formación de los sacerdotes del Estado, como señala Sahagún y sus informantes. Todos los pipiltin se hacen tlamacasque, porque en el lugar de enseñanza en el Calmecac, la gente es corregida, la gente es enseñada. Era el lugar de vida casta. Los varones nahuas se educaban en el templo escuela entre los 5 y 15 años. Para el caso del Calmecac, no entraremos en detalles sobre la preparación que recibían para asumir las principales funciones rituales, de gobierno y administrativas de la ciudad. Nos centraremos únicamente en los indicios que ofrecen las fuentes sobre su preparación para la guerra. La tradición historiográfica texcocana señala que a los jóvenes de élite les enseñaban, en el templo escuela, a algunos cómo deben luchar o cazar, cómo deben utilizar la cerbatana, cómo tirar con piedras, y se volvieron expertos manejando el escudo, la macana y la flecha, la lanza que se tira con el atlat. Estos conocimientos en el uso de armas y técnicas de combate se perfeccionarían posteriormente en la práctica directa en el campo de batalla. Por otra parte, en el templo escuela, para los macehuales, tenía por nombre Telpochcali, casa de jóvenes, o Tepochpan, lugar de jóvenes. Francisco Hernández, 1517-1578, señala que por cada calpulli tenochca había 5 casas Tepochcali, mientras aún indica entre 10 y 15. Imaginamos que, dependiendo de las dimensiones del calpulli, existieron entre 5 y 15 templos escuela en cada uno. El Telpochcali estuvo ligado y consagrado a Telpochtli, una advocación joven de Tezcatlipoca, porque expresa la idea de vigor y eterna juventud. No obstante, Wilhelm Oliver ha aclarado que por la educación militar que recibían los jóvenes también estuvo dedicado a Yaotl, cuyo nombre significa el enemigo, y corresponde al aspecto guerrero de Tezcatlipoca. Las fuentes ponen en énfasis en que el Telpochcali los jóvenes se preparaban en el combate. Así, cuando los padres dejaban a sus hijos en manos de los maestros Telpochtlatoque, los que gobiernan a los jóvenes les decían: bajo el poder de ustedes, bajo su protección los ponemos, porque ustedes educan, porque ustedes hacen águilas, ustedes hacen ocelotes. Durán sintetiza que los Tepopochtin jóvenes aprendían a tirar una flecha a puntería, a tirar una fisga o varas tostadas con amientos, a mandar bien una rodela y espada, pero además del arco, tlahuitoli y la flecha, mitl, y el carcaj, micomitl, el atlatl, lanza de dardos, el chimali, escudo, y el macahuitli. Los jóvenes, tanto del Calmecac como del Tepochcali, debieron ser instruidos en el manejo del tlacochtli y el tlazontectli, que eran dardos que se arrojaban con la mano. El minacachali, otro dardo empleado para la cacería y luego en la batalla. El temalatl u onda, el teputzopili
una especie de lanza para el combate cuerpo a cuerpo, y el Kwaoholili, mazo de madera. Este arsenal les permitiría participar en el combate a larga y corta distancia. Por su parte, en sus Huehuetlatoli, 1599, Fray Juan Bautista puso énfasis en que el canto y el baile también funcionaron para instruir a pilis y masiguales en la guerra. ¿Qué otra cosa son los bailes, sino una doctrina militar en que se ejercitan para sus guerras? Porque todos aquellos bailes en los cuales todos igualmente alzan el brazo, todos igualmente flechan el arco, todos igualmente hacen su vuelta, todos igualmente paran, todos igualmente vuelven atrás. No es otra cosa sino ensayarse en el modo que han de tener en el pelear con gran concierto y seguir con dictamen de atambor o caza en el ejercicio de pelear. Como podemos notar, los cantos y bailes no solo fueron formas rituales, también eran saberes prácticos que permitieron a los jóvenes coordinar sus movimientos en el campo de batalla. Finalmente, no es posible afirmar que en el Tepochcali o en el Calmecac se instruyera en el combate por agua. Sin embargo, no debemos descartar esta posibilidad, pues las fuentes dan indicios de su práctica cotidiana. Una referencia de Torquemada es contundente al respecto. Los mexicanos no solo se ejercitaban en hacer barcos para discurrir por toda la laguna llevando muy adelante las pescas y cazas, también empavesaban sus barcos y canoas, ejercitándose en las cosas de la guerra por el agua. Guerra, movilidad social y ascenso político. A pesar de la radical diferencia entre pilis y macehuales, entre los mexicas existió la posibilidad de movilidad social. La gente del pueblo podía pasar al grupo privilegiado si se observaban en ellos facultades para la guerra, y los pilis podían descender a la condición de macehuales si mostraban cobardía en momentos importantes, como le sucedió al Tlacochcalcatl, Tenochca, Teotlahuacatzin, en los momentos previos a la guerra contra Azcapotzalco. Por sus logros en el combate, los macehuales se incorporaban al grupo en el poder como Cuaupipiltin, mientras que los Tlazopipiltin podían escalar hasta los puestos más destacados del Tlatocayotl. La información respecto al ascenso en la jerarquía militar y la política es ambigua, en ocasiones contradictoria, y presenta múltiples huecos, por lo que reconstruir el camino que seguía un guerrero en su ascenso al poder es complejo y escapa a los alcances de este trabajo. Así, nos conformaremos con sintetizar algunos ejemplos de los rangos militares, premios, distintivos y cargos en el Tlatocayotl, a los que un guerrero podía acceder. A los 13 años, mientras eran instruidos en el uso de armas dentro del Tepochcali, los jóvenes macehuales comenzaban a ser probados para ir al campo de batalla. Primero se les asignaban actividades físicas, como llevar troncos de madera para los fogones de los templos. Si a los 15 años podían llevar con facilidad 3 cilindros, esto era señal de que ya se hablaría de la guerra. En ese momento, los padres solicitaban a los Tepoztlatoque que los llevaran a la batalla. En el discurso se decía: quizá realizará algo hará, quizá de alguna manera podrá, el joven, llegar, tal vez algo encontrará con sus pies, tal vez se atreverá. En el texto, la oración algo encontrará con sus pies se refiere a que la expedición le brindaría la oportunidad de hacer méritos militares. Algo similar a lo descrito anteriormente sucedía con los pipiltin, solo que a los 15 años, cuando eran puestos en manos de los tequihuaque, quienes enseguida los llevaban a la guerra, y les enseñaba bien cómo se coloca el escudo, cómo se combate, cómo se detienen las flechas con el escudo. Aunque existieron diferencias entre los rangos militares y cargos a los que podían acceder los pilis y macehuales, en muchas ocasiones los datos son coincidentes. Por ello, solo destacaremos las generalidades del proceso que pudieron compartir ambos grupos.
La primera vez que los jóvenes asistían a la guerra, solo iban a cargar escudos. Posteriormente, como aún eran muy jóvenes, se les permitía hacer su primer cautivo, Mali, de forma grupal. Cuando lo lograban, el Tlatoani les daba el título de Tiachcau, el mayor, o el que precede, rango que lo distinguía como maestro y juez de los jóvenes del Tepochcali. Como distintivos visuales se les cortaba el mechón llamado Cuachpali, que desde los 10 años les crecía en la parte superior y posterior de la cabeza, y se les permitía usar el peinado llamado Tzotzocoli, el cántaro, que incluía un adorno de plumas que caía sobre la oreja derecha. Además, según el folio 64R del Códice Mendocino, recibían una manta de algodón con diseños de flores. El cargo como maestro de jóvenes y las vestimentas servían para distinguir a los guerreros del resto de la población. Cuando el joven por primera vez conseguía un cautivo sin ayuda, le daban el nombre de Telpochyanqui Tlamani, joven ido a la guerra, cautivador. Y el Tlatoani le entregaba la manta, rayada de orla morada oscura, y la manta del colgajo de alacrán, y un maxtatl de color de tuna roja, largo, y una maxtatl de 400 colores. La información se vuelve a completar cuando el Tepochyanqui Tlamani hacía 2 cautivos, pues se repite que recibían el cargo de Tiachcau, que era comisionado no solo para educar a los Tepopochtin, sino para vigilar el canto y el baile en el Cuicacali. Además, recibía la manta colorada y el traje Tlapaxcuechtecatl, o huasteco rojo. Códice Mendocino, folio 64R. Luego, cuando el guerrero lograba 3 mamaltín cautivos, recibía una manta adornada con caracoles, un ichcahuipili, huipili de algodón, y una insignia de mariposa. Códice Mendocino, folio 64R. Al lograr su cuarto cautivo, se le cortaba el cabello y se le daba la dignidad de tequiwa, con la que adquiría el derecho de reunirse en el Cuaucali, la Casa de las Águilas, con los altos funcionarios militares, el Ticahuán, el Tlacochcalcatl, el Tlacatecatl y el Ticosihuacatl, con función de ejecutor, el Tocuitecatl, el de Tocuillán, y el Atempanecatl, el de Atempan, para discutir asuntos de guerra. El folio 64R del Códice Mendocino añade que se le entrega una manta de color negro y amarillo, un traje de ocelotl y un tocado de plumas verdes. Cuando un guerrero hacía entre 5 y 10 cautivos huastecos o mixtecos, se le daba el nombre de Yautequiwa o el tequiwa de guerra. Pero si los mamaltín eran de Atlixco o Huejotzingo, entonces destaca mucho y recibía el nombre de Huey Tiacao, el gran Tiacao, o de Cuauhtémoc, dirigente de las águilas, y se decía que causaba temor. De los Hueyticao, el Tlatoani podía escoger a sus Tlacochcalcatl o Tlacaltecatl para integrar el Consejo de los Cuatro, junto con el Eshuahuacatl y el Tlilancalqui. No obstante, esto también dependía de que el Tlacatecatl y el Tlacochcalcatl fuera un pili de linaje. Como se podrá notar, la estructura de poder era sumamente compleja, y para llegar a lo más alto era fundamental pertenecer al grupo pili por linaje, y convertirse progresivamente en un destacado guerrero capturando enemigos. Por ello, entre los textos nahuas, está presente la idea de que para adquirir los cargos más relevantes tenía que subir en la estructura política como si fuera una escalinata. In Wikima Tlamamatl. La Excan Tlatoloyan y sus funciones. En los primeros apartados de este trabajo pudimos observar que en el altiplano central las alianzas políticas fueron fundamentales para la subsistencia de los pueblos,
para la búsqueda de la hegemonía, para la estabilidad política y para la imposición, mediante la guerra, de un sistema tributario. La alianza la podemos definir como una institución que implicaba un pacto entre dos o más ciudades-estado para satisfacer intereses y necesidades comunes. También destacamos que los pueblos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan no fueron creadores de las triples alianzas, sino herederos de una larga tradición cultural que se remonta a la época tolteca. El nombre náhuatl de la Triple Alianza fue Excan Tlatoloyan, el lugar de gobierno de triple sede. Los Tlatocayotl que la formaban eran conocidos como Huey Tlatocayotl, Gran Tlatocayotl. María del Carmen Herrera Mesa, Alfredo López Austin y Rodrigo Martínez Barracks han sintetizado sus funciones. A continuación, enunciaremos 5 de ellas ligadas con la guerra, el control político y el tributo. Número 1. Fue una alianza militar con fines hegemónicos. Su acuerdo fue imponer un nuevo orden en la cuenca y ejercer un dominio expansivo que garantizara su permanencia en el poder, controlando las rutas de intercambio de bienes a larga distancia y centralizando el tributo. Número 2. Tuvo bajo su cargo la distribución de tributarios y tributos. El reparto fue asimétrico. Las ciudades de Tenochtitlan y Texcoco tomaban 2/5 partes de cada una, Tlacopan, una. Número 3. Fue indispensable en el reconocimiento de los aliados. Cuando el tlatoani de uno de los 3 Huey Tlatocayotl moría, la elección del sucesor requería del refrendo de los otros 2. 4. Ordenamiento político regional. El altiplano central estuvo integrado por centros de diversas dimensiones y etnias vinculadas entre sí por alianzas inestables. La Excan Tlatoloyan segmentaba el territorio por fidelidades bien definidas para mantener la armonía. 5. Tuvo poder judicial sobre el territorio dominado. Cada 80 días, los 3 Huey Tlatoque formaban un tribunal que atendía conflictos que afectaban a 2 o más de ellos. Declaración de guerra, tipos de conquista y dominio económico de la Excan Tlatoloyan. Además de los aspectos ideológicos, sociales y políticos, la guerra entre los mexicas estuvo estrechamente ligada a la economía. El control de los corredores de intercambio de productos y la obtención de riquezas a través de la imposición de tributo fueron los objetos fundamentales de las campañas emprendidas por la Excan Tlatoloyan. En ellas podían participar los 3 Huey Tlatocayotl, integrantes de la alianza, aunque siempre bajo liderazgo de Tenochtitlan. Sin embargo, lo más frecuente fue que cada entidad política realizara sus propias conquistas a partir de una división pactada de las zonas de expansión, las cuales tuvieron una relativa concordancia con la posición geográfica ocupada en la cuenca. En esta parte del proceso eran fundamentalmente los pochtecas, en particular un grupo llamado Nahualostomeca, ostomecas disfrazados, que tenían la peculiaridad de infiltrarse como espías a los pueblos de interés para la Excan Tlatoloyan, adoptando las vestimentas y la lengua local para obtener información sobre los productos de la región y la disposición geográfica del pueblo. Cuando el grupo regresaba a la Cuenca de México, de inmediato ofrecía la información al tlatoani y jefes militares para planear estrategias de conquista. Las fuentes ofrecen numerosas evidencias de la existencia de una normativa para realizar las conquistas. Justina Olco, a partir de un análisis minucioso de las fuentes, ha logrado identificar las principales características de la declaración de guerra y las negociaciones de la paz. Primero, se tenía que presentar un justo motivo para declarar la guerra. Las principales eran el asesinato de los pochtecas y en ocasiones de los embajadores, como lo señala Fray Toribio de Benavente, Motolinía, 1482-1569, y fue representando en el folio 66 del Códice Mendocino en la lámina 50 del Tratado de Historia,
de la historia de las Indias de Durán. Entonces, los integrantes de la ex-clan Tlahtoloyan enviaban un conjunto de embajadores, que en las fuentes aparecen como Acachcacautzin o Cuaucanochtin, y según Fray Jerónimo de Mendieta, 1525-1604, eran intérpretes para negociar las condiciones del sometimiento o del enfrentamiento bélico. La declaratoria estaba integrada por un complejo sistema de triple advertencia. Según Alba Ixtlilxóchitl y la lámina 3 del mapa Quinatzin, mediados del siglo XVI, la primera la daban los embajadores de Tenochtitlan y estaba dirigida al gobernante y los ancianos. En ella se llamaba la reparación del daño, al tiempo que se entregaba un regalo, compuesto por un conjunto de armas para que estuviesen apercibidos y no dijesen que los tomaban a traición. Es decir, parte de las reglas de la guerra justa entre los nahuas era no atacar por sorpresa, pues el regalo de armas, además de aviso, funcionaba como un igualamiento simbólico de condiciones con el enemigo. Si no se aceptaba la rendición, a los 20 días llegaban los embajadores de Texcoco con la segunda advertencia, que ahora estaba dirigida al gobernante y sus familiares, y era acompañada de otras acciones simbólicas como ungir al gobernante con tizatl y colocarle un tocado de plumas llamado tecpilotl, que simbolizaba su próxima muerte en honor a los dioses, pues la expresión la tiza, las plumas, se referían al sacrificio humano. Asimismo, al gobernante se le entregaban armas, para esforzarle a que pudiese resistir la furia del ejército de las 3 cabezas del imperio. Finalmente, a los 20 días llegaba la tercera advertencia, ahora de los embajadores de Tlacopan. El mensaje era dirigido a los militares, a quienes se les solicitaba la rendición y se les prometía el castigo exclusivo de su gobernante. A ellos también se les entregaban armas, y en caso de no aceptar la rendición, se les advertía que en 20 días llegarían los guerreros de la ex-clan Tlahtoloyan a castigarlos. El complejo sistema de advertencias no solo da cuenta de la logística de la declaratoria de guerra y de la búsqueda de la guerra justa o guerra buena, como la llama Durán, sino también de que los miembros de la ex-clan Tlahtoloyan buscaban el sometimiento voluntario para evitar muertes y ganar tributarios sin gastos o a un costo muy bajo. Los pormenores del combate también eran negociados. Primero se acordaba el lugar y fecha. Generalmente se seleccionaba un punto intermedio o cercano al pueblo instado a la guerra, al que se le denominaba Yaotlali, tierra del enemigo, y se evitaba entorpecer las temporadas de trabajo en el campo, aunque no siempre sucedía así. Mientras esperaban el cumplimiento del paso, los involucrados tenían tiempo de culminar las labores agrícolas y de prepararse para la guerra, alistando soldados, armamento, alimentos, tamemes, etc. A los guerreros pertenecientes a las 3 cabeceras, que salían organizados desde los calpulis, se sumaba la gente de guerra y recursos de sus pueblos sujetos, por lo que el ejército podía aumentar considerablemente sus decisiones. Para los mexicas existieron al menos tres niveles de guerra de conquista. El primero se presentaba cuando un pueblo, consciente de la superioridad militar de su enemigo, se sometía pacíficamente, se comprometía a tributar y se determinaba a rendir culto a sus dioses. Se decía entonces que tributaban como amigos y no como vasallos, y se consideraban aliados, lo que implicaba que el gravamen impuesto fuera moderado y se limitara a los productos y materias primas de fácil acceso. Asimismo, se respetaba la organización política y administrativa del pueblo. En segundo nivel, a los centros políticos que se negaban hasta en 3 ocasiones a someterse, como ya vimos, se les reprimía militarmente, se saqueaba, se les imponía una carga tributaria fuerte y difícil de obtener, y se les asignaba un gobernante del centro de México. Finalmente, cuando un pueblo que ya había sido conquistado se rebelaba, se procedía a una guerra de exterminio y se imponía una colonia con gobernante y gente de guerra del centro de México.
Ross Hassig explica que las ciudades eran atacadas secuencialmente. La ex-clan Tlahtoloyan aprovechaba los recursos que el último centro político conquistado podía ofrecer: información, comida, soldados, etc., para conquistar el siguiente. En el proceso aprovechaban los antagonismos locales, decatándose por uno de los involucrados, y en muchas ocasiones la intimidación fue suficiente para imponerse, pues ante la cercanía de un ejército poderoso que a su paso había dejado ardiendo las ciudades inmediatas, los gobernantes locales decidían someterse sin ofrecer mayor resistencia. Las conquistas, pues, se realizaban de manera escalonada, de tal forma que una ciudad sometida sirviera de trampolín para la siguiente conquista. Asimismo, los pueblos alejados del centro de México, en los que se habían instalado gobernantes, y las colonias de la ex-clan Tlahtoloyan servían como guarniciones militares y como cabezas de provincias estratégicas que, por su ubicación, permitían vigilar las fronteras de la expansión militar para protegerse de los estados enemigos. La expansión militar de la ex-clan Tlahtoloyan. En esta síntesis no es posible ofrecer demasiados detalles sobre la expansión militar de la ex-clan Tlahtoloyan, desde su conformación hasta la llegada de los hispanos. Nos conformaremos solo con enunciar cuáles fueron las principales zonas de su interés. Durante el gobierno de Izcoatl, 1427-1440, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan buscaron la estabilidad política de la Cuenca de México, sometiendo a los principales centros de poder y a aquellos que permitían la salida de los valles circundantes, como Cuautitlán y Xochimilco. Asimismo, se realizaron conquistas hacia el noreste de Morelos, Cuauhnáhuac y Xiutepec, y en Guerrero, Iguala y Tetela del Río. Por el noreste de la cuenca de Texcoco, conquistó una faja del territorio de Tulancingo y Huauchinango, y se acercó a la Huasteca. Posteriormente, en tiempos de Moctezuma y Huicamina, 1440-1468, la ex-clan Tlahtoloyan conquistó Chalco, mientras que en el Valle de Morelos tomó Huaxtepec y amplió las conquistas hasta Tasco. Los tenochcas también llegaron a Izúcar y en la Mixteca sometieron a Coixtlahuaca. Por el norte, las conquistas llegaron a Xilotepec, Huatusco, Cosamaloapan y Tochtepec. Los texcocanos también se encargaron del sometimiento de algunos pueblos del Valle de Puebla-Tlaxcala, como Huehuetlán y Tepeaca, y llegaron a Orizaba. Durante esta época, los tenochcas comenzaron a eclipsar a sus aliados y dieron inicio a las hostilidades con Tlaxcala. Durante el gobierno de Axayácatl, 1468-1481, las viejas rencillas entre los mexicas se recrudecieron y Tenochtitlan terminó conquistando Tlatelolco, 1473. Los tenochcas eliminaron el gobierno del Tlatoani en la ciudad gemela y se apropiaron de su poder económico. En esta misma época, los tenochcas conquistaron a los matlalcincas del Valle de Toluca, pero luego fracasaron en Michoacán. En Tlaxcala se apoderaron de las conquistas que los texcocanos habían realizado previamente. Finalmente, en la Huaxteca conquistaron Tuxpan. Tizoc, 1481 a 1486, el siguiente Tlatoni, descuidó la expansión militar. Conquistó algunos pueblos hacia el rumbo de Atotonilco y Meztitlán, en su camino a la costa del Golfo. Conquistó Huejotzingo, Ostotipac y Toztlán. A las dispersas conquistas de Tizoc podemos sumar Tlapan en Guerrero. Por su parte, en tiempos de Ahuizotl, 1486-1502, la ex-clan Tlahtoloyan logró llegar a las costas de Guerrero. Conquistó la Costa Grande, desde Acapulco hasta Zacatula. También afianzó las conquistas en la zona de Tehuantepec. Llegó hasta Chiapa de Corzo y Comitlán, y luego sometió a Ayotlán, Xocolotlán y Xoconochco. Por el Golfo de México realizó conquistas hasta las inmediaciones con el río Pánuco. En Oaxaca
sometió a Cuilapan y estableció la guarnición militar en Guayacatl para proteger el intercambio de productos con el Istmo y el Soconusco. Por el norte, llegó hasta la frontera con los chichimecas. Moctezuma Xocoyotzin, 1502-1520, tuvo campañas en Chiapas, pero principalmente se dedicó a la conquista de Oaxaca. En la Mixteca Baja Poblana sometió a Piaztlán. Hacia el sur avanzó conquistando Tlaxiaco y Malinaltepec. Sin embargo, en la costa no pudo con Totoltepec. Las últimas campañas fueron las de Sierra de Juárez. Las conquistas durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin permitieron a los miembros de la ex-clan Tlatelollan cerrar una serie de campañas que les posibilitaron establecer su sistema tributario en buena parte de Mesoamérica. Para completar el cuadro político que encontraron los hispanos a su llegada a las tierras mesoamericanas, mencionaremos que el segundo Moctezuma también se preocupó por lograr el control total de la Cuenca de México, para lo cual hizo una serie de reformas en el gobierno tenochca. La primera decisión fue depurar el Tecpan. Para ello, depuso y asesinó a los funcionarios que descendían del linaje de Ahuizotl, y en su lugar colocó a gente del linaje de su padre Axayácatl. Luego eliminó el Tlatocayotl, a todos los Cuaupipiltin, y se hizo rodear exclusivamente de Tlazopipiltin. Posteriormente, comenzó a controlar los centros políticos importantes, imponiendo su gobierno a sus familias, como sucedió en Ecatepec, Iztapalapa, Tlacopan y Texcoco. Estos esfuerzos por cerrar filas y centralizar el poder generaron un ambiente político tenso entre los aliados, las ciudades-estado más importantes de los lagos e incluso al interior de la misma Tenochtitlán. Conclusiones. La guerra fue fundamental en la vida de los pueblos mesoamericanos. En el centro de México podemos rastrear con claridad sus milenarias raíces desde el periodo clásico temprano, 200 a 650 después de Cristo. Los mexicas formaron parte de esa tradición. La guerra estuvo arraigada en su sistema de creencias, en su ideología, en la estructura política, en la estratificación social, en el sistema económico, etc. Por ello, para comprender con profundidad el complejo proceso de conquista de las ciudades de México Tenochtitlan y México Tlatelolco y posteriormente del resto de Mesoamérica, no basta con destacar los intereses, hechos y versión de los hispanos. También es necesario integrar un análisis equilibrado del peso de los distintos aspectos de la tradición cultural mesoamericana. A lo largo de este artículo, vimos que los mexicas se consideraron un pueblo guerrero y conquistador por designio divino. De tal forma, es necesario analizar con mayor detalle hasta qué grado su sistema de creencias se manifestó al enfrentar a los extraños con los que se entrevistaron en las costas de Veracruz entre abril y mayo de 1519. Algunos indicios tenemos de ello, como se observa en el intento de los mexicas por identificar la naturaleza de los hispanos entregándoles comida divina y atavíos de los dioses, o al pretender detener su avance hacia Tenochtitlan atacándolos con los Tlacatecolotl. También destacamos que para los centros políticos mesoamericanos, la creación de alianzas fue fundamental para imponerse sobre otros pueblos. En ese sentido, debemos poner mayor atención en cómo los hispanos, desde el momento en el que establecieron contacto con los primeros centros políticos mesoamericanos, fueron integrados a este sistema de alianzas. De ahí que diversos pueblos, movidos por sus propios intereses locales, decidieran sumarse a los extraños en contra de los mexicas, como sucedió con Zempoala, que buscó sacudirse del dominio de la ex-clan Tlatelollan. Tlaxcala, que no desaprovechó la oportunidad para combatir al acérrimo rival y de paso posicionarse con mayor firmeza en la dinámica política del Valle Puebla-Tlaxcala, Matanza y Cholula. O Texcoco, integrante de la Triple Alianza, que al momento de la llegada de los hispanos vivía un complicado panorama político por la imposición de un gobernante favorable a los intereses de los tenochcas, Cacama. Asimismo, debemos recalcar que los mexicas intentaron defenderse del invasor desde el mismo sistema de alianzas,
por una parte reforzando aquellas con las que contaban y por otra creando nuevas, incluso con sus rivales más enconados, tlaxcaltecas y michoacanas. De igual forma, en este trabajo como se expuso cómo la creación de la última Excan Tlahtoloyan fue fundamental para que los tres Tlahtocayotl que la integraron lograran controlar la cuenca de México e imponer, a través de la guerra, su sistema tributario en una amplia zona de Mesoamérica. No debemos olvidar que Texcoco, como uno de los integrantes más importantes de la institución, estableció alianza con los hispanos, así que es pertinente preguntarnos hasta qué grado los mecanismos de la Excan Tlahtoloyan sirvieron a los intereses de la alianza hispano-indígena. En las fuentes, principalmente de tradición indígena, existe la información suficiente para plantear e intentar responder al conjunto de interrogantes sobre este tema. Por ejemplo, ¿qué papel desempeñaron los altos mandos militares en la planeación de la guerra contra los mexicas y posteriormente en la conquista de otros pueblos mesoamericanos? En las obras históricas de Alba Ixtlilxóchitl se menciona a funcionarios como el Cihuacóatl, el Tlacatecatl y el Tlatochcalcatl acompañando a las expediciones de alianza hispano-indígenas hacia el sur de Mesoamérica. También podemos preguntarnos cuál fue el peso de los amplios contingentes de guerreros indígenas, diestramente capacitados para el combate por tierra y agua en la caída de las ciudades gemelas. En las fuentes se destaca tanto su destreza en la lucha como la enorme diferencia numérica que tenían con respecto a los hispanos. En ese mismo sentido, no sería trivial destacar la importancia que tuvo la gente de apoyo, como los carpinteros, albañiles, labradores, tamemes, cocineras, etc., para sitiar las ciudades, pues en la historiografía de tradición española y de tradición indígena se menciona que durante el proceso se construyeron canales y se manufacturaron puentes, se limpiaron las acequias, se cargaron pertrechos y se prepararon alimentos para los contendientes. Asimismo, otras preguntas de investigación que sería pertinente plantear son: ¿en qué medida sirvió a los fines de la alianza hispano-indígena la red tributaria impuesta por la Triple Alianza en buena parte de Mesoamérica? Si Alba Ixtlilxóchitl menciona que cada pueblo conquistado entregaba el tributo que le debía a la Excan Tlahtoloyan, ¿qué peso tuvo la particular forma de declarar la guerra, el sistema de triple advertencia, para evitar los enfrentamientos innecesarios, cuando en las fuentes de tradición aculhua se señala que la norma era solicitar insistentemente el sometimiento pacífico de los pueblos? ¿Qué importancia tuvo el sistema escalonado de conquistas usado por la Triple Alianza? Si las fuentes texcocanas y tlaxcaltecas señalan que cada centro político sometido estaba obligado a aportar guerreros, gente de apoyo y recursos para la siguiente conquista, ¿qué papel jugaron las guarniciones militares y provincias estratégicas para avanzar en la conquista de los pueblos, que antes habían quedado fuera de los límites de la Excan Tlahtoloyan? ¿Y cómo se aprovecharon las antiguas funciones de los nahualostomecas y los embajadores traductores para decidir qué conquistas convenían a los aliados indígenas y a hispanos? Si en las fuentes se menciona la participación de espías, guías y traductores en las campañas militares organizadas después de las derrotas de los mexicas. Los esfuerzos sistemáticos por integrar a la tradición mesoamericana en el análisis de la conquista tienen pocos años de haber comenzado, y aún les queda un largo camino que recorrer. Sin embargo, sus aportes para la comprensión del proceso son alentadores.